Buenos días a todos. Retomamos nuestra lectura del Sri Ramacharitamanasa de Goswami Tulsidas después de un breve periodo de descanso por cuestiones de salud. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Ram Brahma Tasmai Shri Gurave Namah. Om 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 Shanti Shanti Shanti. Como recordarán, estamos en la parte donde ya empieza el conflicto como tal, el conflicto bélico, la batalla. Y pues estamos en el primer ataque que le hicieron los devotos de el señor Ram a la fortaleza de Lanka. Y ya pues terminó el primer día. En esa época, en Treta Yuga, que es la época en la que viene el señor Ram, hace más de 10.000 años, en la última ocasión, había una norma de que las batallas se libraban mientras hubiera luz de día. Al oscurecer ya se paraban los combates, cesaban los combates, e incluso se estilaba que los comandantes de los bandos en conflicto solían reunirse al final del día a conversar sobre el combate y a analizar lo que había sucedido, y a veces incluso se reunían los comandantes de los bandos contrarios a reconocerse el uno al otro su capacidad de liderazgo, su estrategia de combate, cómo le fue al uno, cómo le fue al otro. Eran peleas que, digamos, se tenía claro que no era un conflicto personal, sino que era simplemente una cuestión de dirimir lo que cada quien consideraba correcto desde su punto de vista. No como hoy en día, pues que la guerra es sucia, se justifica lo que sea, se permite lo que sea, se dicen mentiras, por lo que esta era de Kali en la que estamos, pues es maravillosa en ese sentido de que los valores se trocan por completo, se retuercen y se invierten, y eso es lo que hace grandiosa esta era. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de la filosofía védica, este tiempo, de esta era de Kali, es la más maravillosa para la parte espiritual, porque si bien es muy poca la persona a la que realmente le nace el deseo de comenzar un sendero espiritual, es mucho más fácil, es un periodo de tiempo mucho más breve, más corto, para uno lograr todos los resultados. Digamos, Satya Yuga, que es la era de la pureza, de la veracidad, es una era en la que prácticamente todo el mundo es espiritual. O sea, son muy pocos los que no son espirituales, que los hay siempre, porque es parte del equilibrio del universo, pero pues hay que hacer sadhanas o prácticas espirituales
muy prolongadas en el tiempo. Pero pues vives en un entorno agradable, ameno, chévere, bueno, de que todo el mundo es espiritual, la gran mayoría son correctos, se ven muy pocos crímenes atroces como los que estamos viendo en esta época, pero pues, como les digo, unas van por otras. Allá la persona vive en promedio 10, 12, 15 mil años, pero hay que hacer 8.000, 6.000 años de tapecia, ¿no?, para lograr los resultados. En esta era de Cali, pues vivimos en promedio 100, máximo 110 años, pero con 13 años de tapecia de sadhana intensa, tenemos más que suficiente para lograr la meta. Lo que sucede pues es que muy pocas personas les interesa realmente llevar un sendero espiritual con determinación, con firmeza. ¿Okay? Entonces, vemos que, como nos dice Maharaya Tulsida, retomando el tema, terminó el día, cesaron los combates, y cada bando se va a sus guarniciones y como nos dice acá, de habiendo avasallado y destruido las filas enemigas por el poder de su brazo, y viendo que ya era el momento en que se acercaba el ocaso, los dos campeones brincaron desde los muros sin ningún esfuerzo y se dirigieron a donde se encontraba su señor. Narayana a todos, buenos días. Inclinaron sus cabezas a los pies del loto de su maestro, y el señor de los Ragus se sintió complacido en su corazón al ver a sus valientes guerreros. El señor Ram, con gracia, les reconoció a ambos, e inmediatamente, como él los recibió, su fatiga desapareció y se sintieron supremamente felices. Al escuchar que Angad y Hanuman, o al enterarse de que Angad y Hanuman ya se habían retirado, los numerosos monos y osos guerreros también se retiraron del campo, mientras que los demonios, recuperando su fortaleza al caer la noche, se avanzaron. Entonces salieron y invocando a su señor de 10 cabezas, quisieron retomar el combate. Al ver que la hueste de demonios se abalanzaba sobre ellos, las filas de monos volvieron entonces a combatir, y apretando sus dientes llenos de furia, los campeones se enfrentaron por una última vez con sus enemigos aquí y allá. Los dos ejércitos se veían formidables. Sus campeones se retaban unos a los otros cada vez y entraban en un combate furioso y violento sin la más mínima intención de darse por vencidos. Los demonios eran todos grandes guerreros y morenos en su complexión, mientras que los monos eran estupendos en su tamaño y de múltiples colores. Los dos ejércitos eran igualmente fuertes y los guerreros también igualmente equiparables. Desplegando todas sus hazañas marciales, pelearon con furia y se veían como masas de lluvia, de nubes llenas de lluvia, enfrentándose a blancas y coloridas nubes otoñales, llevadas a enfrentarse unas contra las otras por un fuerte viento. Los generales Akampana y Atikae
hijos de Rabán, cuando vieron que sus tropas perdían terrenos, emplearon su maya, sus poderes ilusorios, y en un instante todo se puso sumamente oscuro y comenzaron a llover una mezcla de sangre, piedras y cenizas. Viendo la densa oscuridad que les rodeaba, la hueste de monos entró en desorientación. No podían verse unos a los otros y había lamentos y gritos por todos lados. El señor de los Ragús entendió el secreto de todo aquello y llamó a Angad y Hanumán. Les informó de todo lo que estaba sucediendo y les dio las instrucciones necesarias para saber qué hacer. Los dos jefes monos entonces corrieron, se pusieron sumamente furiosos y se abalanzaron nuevamente al campo al escuchar las instrucciones. Luego el todo misericordioso Señor entonces sacó su arco y con una sonrisa en su rostro lanzó una veloz flecha. Y milagro, inmediatamente volvió a brillar la luz por todos lados y ya no quedó ni una sola traza de aquella oscuridad densa por ningún lado. Así, del mismo modo, desaparecen las dudas cuando la iluminación espiritual se manifiesta en la mente del individuo. Los osos y los monos se sintieron aliviados de su fatiga y quedaron liberados de todo temor cuando vieron la luz nuevamente y se dispusieron nuevamente otra vez a seguir combatiendo. Hanumán y Angad resonaron en el campo de batalla y los demonios salieron al oír aquel rugido aterrador. Pero los osos y los monos capturaron a los guerreros demonios en su huida y los estrellaban contra el suelo, realizando hazañas maravillosas de fuerza, y mientras estaban enfrascados en el combate. A algunos los atrapaban por una pierna y los lanzaban hacia el océano, en donde los lagartos, las serpientes y los peces les devoraban. Los atrapaban con sus fauces y procedían a devorarlos. Algunos murieron, otros simplemente quedaron heridos, mientras que otros lograron escapar y entraron en la fortaleza. Habiendo así disipado a las fuerzas hostiles, los osos y los monos lanzaron un rugido aterrador. Percibiendo que ya era de noche, todas las 4 divisiones de los monos y osos regresaron al campamento del señor de Kosala. Los monos se sintieron todos aliviados de su fatiga en el momento en que el señor Ram les dio una mirada benigna sobre ellos. Mientras que allá, en Lanka, el monstruo de 10 cabezas hizo venir a todos sus ministros y les dijo y les contó acerca de los guerreros que habían muerto en acción. Los monos han acabado con la mitad de nuestras fuerzas. Díganme inmediatamente qué consejo debo yo adoptar. En aquel entonces, Maliaban, un demonio muy anciano, que era el abuelo materno de Rabán y un gran y sabio consejero, le dijo palabras
llenas de una sabiduría muy devocional. Escucha, hijo mío, estas pocas palabras de consejo que te voy a dar. Desde que secuestraste a Sita y la trajiste aquí, solo se han manifestado malos augurios, más de los que pudiésemos contar. Al oponerte al señor Ram, cuya sola gloria es el tema completo de los Vedas y Puranas, al oponerse al señor Ram, cuya sola gloria es el tema de los Vedas y los Puranas, nadie jamás ha logrado disfrutar de la felicidad. Ese mismo Señor, gracioso y amoroso, quien acabó con Hiranyasa junto con su hermano Hiranyasapa, así como con los poderosos Madhu y Ketava, es quien ha descendido en la tierra en la forma de este rey Ram. La hostilidad es algo que realmente no debería surgir para nada con respecto a él, porque él es la personificación del espíritu del tiempo mismo. El espíritu del tiempo es el principio fundamental de la destrucción, es decir, el tiempo es el que consume todo. Un fuego que consume la jungla de toda maldad o de toda la maldad, el depósito de todas las virtudes y la encarnación de la sabiduría misma, y él es quien es adorado aún por Shiva y Brahma. ¿Por qué él le menciona a Shiva y Brahma? Porque Ravan había hasta ese momento sido un gran adorador del señor Shiva. De hecho, hay una historia, en algún momento se las contaré, de que él va al monte Kailas y hace una sadhana intensa allá y logra que el señor Shiva le regale un Shiva Lingam, y luego pues ya Brahma y el señor Vishnu o Ram le advierten a Ravan que si él llega con ese Shiva al señor Shiva, que si Ravan llega con ese Shiva Lingam a Lanka, iba a ser totalmente indestructible. Entonces el señor Shiva le juega un Mishiva ahí, una trampita, y hace que él suelte, porque la penitencia era que no bajara el Shiva Lingam de su hombro hasta llegar a Lanka, y en algún momento él, por medio de estratagemas, lo hace que suelte el Shiva Lingam en donde estaba, y el Shiva Lingam quedó ahí enterrado. Y Brahma era el que le había dado la condición pues de ser inmortal, ¿sí? Que ningún ni semidios, ni dios, ni bestia, ni fiera pudiese matarlo. ¿Okay? Que solo un hombre pudiera acabar con él. Pues si él era capaz de controlar a los dioses y todo, pues ¿qué iba a poder un pobre hombre con él? Entonces, bajo ese esquema, él se enfrenta al señor Ram, porque el señor Ram es un hombre, ¿sí? Y entonces es lo que este ministro consejero le dice. Él es aquel a quien Shiva y Brahma mismo adoran. O sea, no lo veas como un simple ser humano. Él es el principio de todo esto. No te estás enfrentando con un simple hombre mortal. ¿Sí? La hostilidad, que es lo que le dice, por adorado aún por Shiva y por Brahma. Abandona toda querella con el señor Ram, entrégale nuevamente a la hija de Vaideha y adora a ese todo misericordioso que tiene una disposición sumamente
amorosa, compasiva y comprensiva. Sin embargo, por sabias que fueran estas palabras, a Rabán le impactaron como que fueran flechas lanzadas contra sus cabezas y su pecho. Vete de aquí, desgraciado, con tu maldita cara, no quiero verla más. Si no fuera porque ya eres un anciano decrépito, te habría eliminado aquí mismo. Ahora, por favor, jamás vuelvas a presentarte ante mí. Sin embargo, Maliaban pensó dentro de sí mismo que el todo misericordioso pronto habría de matar a Rabán. Por lo tanto, se levantó y se fue, maldiciendo a Rabán mientras se alejaba. En ese instante, Meganad exclamó lleno de rabia: mira las hazañas que yo voy a hacer mañana en la mañana. Voy a lograr muchas victorias, y por lo tanto, ¿para qué yo mismo me humillo hablando en este momento? La confianza regresó a Rabán cuando escuchó las palabras de su hijo, y él amorosamente lo tomó contra su pecho. El día amaneció mientras ellos aún deliberaban, y los monos nuevamente atacaron a las 4 puertas. En su furia hicieron desastres en las sumamente poderosas murallas de aquella fortaleza, tanto que hicieron surgir un grito de alarido y alarma en toda la ciudad. Los demonios entonces se abalanzaron con sus armas de toda descripción y arrojaron picos de montañas desde las partes altas de la fortaleza. Los demonios lanzaron picos de montañas en miríadas y lanzaron bombas de toda descripción que llegaban rugiendo desde los cielos como un trueno, mientras que las filas, los ejércitos en conflicto rugían como las nubes del día universal de la destrucción. Los feroces guerreros monos combatieron con sus adversarios e hirieron gravemente sus cuerpos y los apalearon fuertemente. Sin embargo, estos no languidecían. Agarrando rocas, las lanzaban nuevamente contra la fortaleza, y los demonios caían desde sus lugares en donde se encontraban en las paredes. Cuando Meganad escuchó que los monos habían llegado y tenían sitiada a la fortaleza nuevamente, el héroe hizo abrir las puertas del fuerte y salió al batir de los tambores para enfrentarse con sus enemigos cara a cara. Por hoy vamos a dejarlo ahí. El próximo domingo vamos a narrar el enfrentamiento entre Lakshman y Meganad. Eso es otra parte épica de ese combate. ¿Okay? Pero fíjense, con lo que quiero cerrar hoy es cómo cuando uno es un devoto de Dios, no importa si al principio, en el propósito, en el empeño
que uno se pone en la vida puede sufrir reveses, aun cuando tengas la gracia de Dios, porque imagínense, los monos están peleando por rescatar a la madrecita, la madre cósmica universal, la esposa de Dios mismo, y están defendiendo la causa de Dios mismo. Sin embargo, ellos también sufrieron sus abatimientos, sus momentos de angustia, cuando sintieron que no iban a poder ganar, cuando llega y este demonio pone todo en oscuridad y empieza a llover sangre y piedras y arena, y todo es oscuro, oscuro, no podían verse los compañeros en combate. O sea, hay momentos de angustia aún cuando tú estás batallando por la causa de Dios. Es decir, cuando tú tienes un propósito, un proyecto, una meta, un objetivo, por muy noble que sea, en ese proyecto, en ese emprendimiento, tú vas a sufrir reveses. Pero debes tener claro y mantener siempre la confianza en que tu objetivo es noble y por consiguiente, esos reveses van a ser simplemente temporales. Y si tú persistes y continúas en tu sendero, pues tarde o temprano te va a llegar la victoria. Por eso se llama tapecia. Tapecia es traducido literalmente, es el esfuerzo continuado y gozoso en pos de la consecución de algo, de un objetivo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener claro. No importa los inconvenientes que podamos enfrentar en el camino, tarde o temprano, si persistimos, vamos a lograr nuestros objetivos. Eso es lo que yo quería decirles hoy. Om, Om, Om. Jai Gurudeo, Parvati Pate, Arahara Mahadev. Nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga. Que tengan una excelente semana.